Buenos días. Buenos días. Hey chicos, buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar hoy con la semana número 2, continuando con la guía de desarrollo del mes de septiembre. Vamos aquí a compartir pantalla. En la siguiente parte nos proponen analizar unas situaciones. Entonces, dice, es conocido para todos que para equilibrar una barra con dos pesos iguales en sus extremos, el punto de apoyo debe ir en la mitad. Esto es similar a lo que hicimos en la actividad de la clase pasada. Es decir, recordemos que para que haya una condición de equilibrio, vamos a suponer una barra o un palito sostenido por un pivote o un punto de giro. Para que haya condición de equilibrio, los torques deben ser iguales. Entonces, si hay dos pesos iguales, vamos a suponer que aquí hay un peso de 10 kilogramos y acá hay un peso de 10 kilogramos. ¿Cómo deben de ser estas dos distancias? Igual no. Iguales, porque Alejandro.
Hola, profe. Pero deben ser iguales para que tengan la misma estabilidad. Tenga la misma estabilidad. Bueno, acuérdate que los torques recuerden que se calculan multiplicando la fuerza y la distancia. ¿Se acuerdan del ejercicio de la clase pasada? Es exactamente lo mismo. Si los pesos son iguales, pues para que haya torque igual, el torque a la derecha debe ser 10 por, supongamos que la distancia fuera 2, 10 por 2 debe ser igual a lo mismo a 10 por 2. Es decir, que las distancias también deben ser iguales. Eso es correcto. Es decir, que los torques se deben anular. ¿Qué pasa si los pesos fueran diferentes? ¿Será que las distancias deben ser las mismas? Supongamos que aquí fueran 10 y aquí que fueran 20. ¿Deben ser iguales las distancias, sí o no? No, No, ¿Por qué? porque ya no están equilibradas. Pues sí me- Por el punto. Por el punto. ¿Qué pasa con el punto, Jimena? Que el punto de equilibrio es el que le da la estabilidad, ¿no? El punto de equilibrio. Bueno, pero entonces aquí tienen que ser diferentes. Entonces, ¿a qué distancias deben estar ubicadas más o menos? ¿Quién debe estar más cerquita y quién debe estar más lejos? debe ser más cerca yo creo el que de debe estar 20, más ¿no? cerca el de 20, El de 20 debe estar más cerca, ¿cierto? ¿Por qué? porque es el más pesado. Es el más pesado. Entonces, este punto debería ir como por acá más o menos. Ese punto debería ir como por ahí, porque lo que se compensa en peso, recuerde que el torque es la multiplicación de fuerza por distancia, lo que se compensa en peso, lo otro lo compensa en distancia. Vamos a ponerle valores a esto, supongamos que esto aquí fuera 10 por 4, entonces 10 por 4, aquí el torque sería 40 este lado, se debe compensar aquí por 20 por, aquí cuánto sería entonces esa distancia. 2. 20 por 2. 20 por 2 es igual a 40. 40 se compensa con 40. O sea que lo que este no tiene en peso, no lo tiene en distancia, mientras que el otro, lo poquito de peso, lo compensa con la distancia. ¿Listo? Entonces así pues como un resumen de lo que vimos la clase pasada respecto al torque. Recuerden entonces que la posición de equilibrio de un torque, para que haya equilibrio, se deben anular los torques. ¿Qué significa anular? Que el torque de la izquierda debe ser igual al torque de la derecha. Esa es la condición para que haya un equilibrio rotacional. Bien, una vez que resolviste la actividad del experimento con respectivas preguntas, haz una reelaboración conceptual sobre los torques a través del diseño e implementación de una estrategia de solución de la siguiente situación problema. Entonces aquí proponen de la situación inicial por allá de la semana pasada, ponerle valores a eso y determinar la tensión y la fuerza de la mano que sostiene la regla. Aquí hay un error de redacción con respecto a lo que se está desarrollando la guía. Aquí le llaman tornillo a la mano que sostiene la regla. Eso pues para que lo tengan en cuenta con respecto a las preguntas de la clase pasada. Entonces vamos a suponer la siguiente situación. Y esta la vamos a resolver entre todos. Supongamos que esta es la situación de la reglita de la clase pasada, que aquí hay una mano sosteniendo la punta de la regla. Aquí está la cuerda. Vamos a suponer que esta regla en su totalidad tenga una distancia de 30 centímetros, una regla normal de 30 centímetros. Y que aquí vamos a ubicar un cuerpo, una piedra, una plastilina, no sé, cualquier elemento,
Vamos a suponer que ese cuerpo tenga un peso de 200 gramos. Listo. Entonces, la pregunta que están planteando ahí vamos a suponer que esto tiene aquí un ángulo de 30 grados. La pregunta que están planteando ahí es determinar cuánto es la tensión de la cuerda que se está haciendo aquí y qué fuerza está experimentando la mano acá. Listo. Bien. Este elemento entonces es para entregar como punto de sustentación. Entonces vamos a intentar resolverlo aquí en esta clase. Primero que todo, hay que determinar entonces esta tensión, qué fuerzas horizontales y verticales está experimentando, porque cuando una fuerza está torcida, recordemos que hay que tratar de buscarle las fuerzas tanto vertical como horizontal. Entonces, este se descompone en dos, en una vertical y en una horizontal que está en este sentido. Listo. Entonces, a esta la llamaríamos tensión en Y y a esta la llamaríamos tensión en X. Profe, Listo. Dígame. que si deja entrar a Angie, por favor. Allá. Listo. Tensión en Y y tensión en X. Entonces así ya podríamos tener fuerzas verticales para resolver el torque más adelante. Entonces recordemos que esa tensión en Y es el producto de la tensión por el coseno del ángulo y la tensión en X es el producto de la tensión por el seno del ángulo. Eso pues de lo que vimos el periodo pasado cuando uno descompone fuerzas. Listo. Ahora viene la pregunta. Bueno, no dije la plastilina a qué distancia estaba. Vamos a suponer que esta plastilina está a 20 centímetros. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Qué fuerzas están influenciando en el torque de esa regla? ¿Cuáles son las fuerzas que influencian en ese torque? O dicho de otra manera, ¿qué fuerzas producen la rotación? Digamos. Bueno, una pregunta, ahí no hay Distancia, fuerza, no. ahí no hay fuerza de rozamiento. No, no, no. No, ¿cierto que Simplemente no? el peso La de la fuerza en plastilina. X, La tensión en X, Kevin, esa está generando la rotación. tensión, Pero ¿cuál de las dos tensiones genera rotación? ¿La de Y o la de X? ¿Cuál es la que permite que la regla se mueva para arriba o para abajo? Yo creo que la Y, la La tensión, tensión no. en Y. ¿Quién dijo tensión en Y? yo, Daniel Álvarez. Daniel Álvarez. ¿Cómo, profe? La tensión en Y. Esa sería la que genera la rotación. Recuerde que la tensión, eso lo vimos por ahí en la primera clase, la tensión se descompone en una vertical y en una horizontal. Pero la que produce el movimiento de la regla hacia arriba y hacia abajo es la tensión en Y. Esta tensión en X no juega ningún papel en la rotación. Además de esa tensión, ¿qué otro elemento produce rotación ahí? Mm, la fuerza en X, no. No, ya dijimos que esta no. Ya la tensión dijimos cuál. Además de ahí, ¿qué otro objeto está causando la rotación? O sea que solamente la tensión es la que produce la rotación de la regla. Nada, pero la fuerza no. ¿La fuerza de quién? De, de X. Es que no sé. No, la tensión en X no. Acabamos de decir que de esta tensión de la cuerda, la única que actúa en la rotación de la regla, mira, vamos a imaginarnos esta situación. La única que está haciendo rotación ahí es la tensión en Y. La tensión en X lo que hace es esto. Y esto no produce rotación. Mientras que la tensión en Y sí produce rotación.
¿qué otra fuerza está produciendo rotación ahí? Profe, ¿no sería la de la mano? La mano produce rotación. ¿Cuál es el papel de la mano ahí? Sostener. Simplemente Sostener y sostener. ya. O sea que esa mano ahí no produce rotación. ¿Qué otra fuerza produce rotación ahí? Ahí no Profe, No dice que sería, fricción, ¿no? Por ahí lo dijeron. no por ser sería, vertical, no, ¿Quién? ¿Cómo Jimena? por ser vertical. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa La hace gravedad. vertical? Profe, Pues, fricción, la fricción. No hay fricción, no hay ningún movimiento. No, bro. Es que yo creí que los de IF era fricción. Pues no entiendo. No, la fuerza que está haciendo la mano ahí. Simplemente esa fuerza es lo que está haciendo es sostener la regla, pero esa no produce rotación. Eso es como decir el punto de apoyo, el pivote por donde gira la regla. De eso vamos a hablar ahorita. Lo que estoy preguntando yo es, además de esta tensión, que ya dijimos que era la tensión en Y, ¿qué otra fuerza puede producir rotación en esa regla? profe, no sería no, es que sinceramente no sé, no sería el objeto, El depende de dónde objeto, sí, esté. y esa fuerza, ¿cómo se llama? La del objeto, ¿cómo se llama? Eso. El peso, sí, señor. El peso. Entonces, ahí hay dos fuerzas que producen rotación. El peso que puede producir una rotación hacia abajo y la tensión en Y que puede producir una rotación hacia arriba. ¿Sí estamos claros? Esta produce una rotación así y esta produce una rotación así. Entonces podríamos decir que esta produciría un torque positivo y esta produciría un torque Negativo. negativo. Entonces ya con esa condición podemos determinar cuánto es la fuerza que debe hacer aquí la persona para que esto no rote, para que no se vaya ni para abajo ni para arriba. Entonces recordemos que la condición es que la suma de los torques debe ser igual a cero. O lo que es lo mismo, el torque positivo debe ser igual al torque negativo. ¿Sí está claro ahí? Sí, Entonces vamos primero que todo a hallar los torques. Como el torque positivo, ¿cuál es el torque positivo? Pues la tensión en Y multiplicado por qué distancia. ¿A qué distancia está aplicada esa tensión? 30. A 30 centímetros. Multiplicado Centímetros. por 30 centímetros debe ser igual a qué cosa. Tensión en X, ¿no? No, señor. ¿Cuál es el que jala para abajo? Peso. El peso. los, Debe ser igual al peso pues, multiplicado por qué distancia. Por 20 centímetros. Por 20 centímetros. ¿Listo? ¿Sí está claro lo que acabo de hacer ahí? Estoy estableciendo las condiciones de equilibrio. Torque positivo, que es esta tensión en Y. Torque negativo, que es este peso. Recuerden que esta tensión en X no influye en el torque. Cuando yo hablo del torque estoy hablando de rotación. Entonces, este que es el torque positivo y este que es el torque negativo, o mejor dicho, que el torque de uno debe estar equilibrado con el torque del otro. ¿Claro hasta ahí? Señor. Sí, Ok, sí, entonces profe. decíamos que entonces la tensión en Y depende del ángulo. Depende de la tensión por el coseno de 30 por 30 centímetros. Estos dos 30 son diferentes. Esta es la distancia que son 30 centímetros y este es el ángulo de la cuerdita que son 30 grados. Igual al peso, vamos a dejarlo en gramos, no vamos a convertir eso a newton. 200 gramos por 20. Listo. ¿Qué nos queda ahí? Hallar lo que conocemos. 200 por 20. 4000. 4000. Entonces a este lado va a quedar un 4000. 4000. Que va a estar expresado en gramos centímetros. Y a este lado, pues entonces nos quedaría coseno de 30
que es 0.8 por 30 centímetros. ¿Sí está claro lo que dice ahí? Sí, señor. Entonces aquí coseno de 30 lo calculé 0.8 y 30 centímetros, pues lo volví a colocar y aquí 200 por 20, 4000 gramos centígrados. Luego estos dos lo multiplico 0.8 por 30, Da 24. da 24, entonces vamos a reescribir esto en la parte de arriba. Entonces quedaría la tensión por 24 centímetros igual a 4000 gramo centímetro. Entonces, ¿qué hago con este 24? Lo pasa a dividir. Lo paso a dividir. Entonces, 4000 gramos centímetro dividido gramo centímetro dividido 24 centímetros. En ese caso, ahí centímetro y centímetro se eliminan. Entonces, 4000 dividido 24 Da 1600.6. ¿cuánto? 166,6. 1600. 1.66. Da 1.66 seguro. 4000 sobre 24. 166. A Como yo le dije, como yo le 166,66 dije, gramos. Porque aquí estamos midiendo la unidad de fuerza, la estamos midiendo en gramos. O sea que esta cuerdita tiene que hacer una fuerza de 166 gramos. ¿Sí quedó claro? sí, señor. Bueno. Lo otro que nos piden es esta fuerza, esta mano, ¿qué fuerza estará haciendo? Entonces miremos que aquí una componente que quedó que fue la tensión en X, que está jalando ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. O sea que esta fuerza, esta mano, ¿en qué sentido tiene que hacer para que no se mueva la regla? Hacia la izquierda. Hacia la Hacia la izquierda. izquierda. O sea que esta mano, la fuerza que está haciendo es en este sentido. Entonces a mí me piden hallar la fuerza de la mano, es porque esta fuerza está compensando esta componente X, porque la componente Y la está compensando ¿quién? El peso. El peso. Entonces la Peso. componente en X la está compensando es la fuerza que hace la mano. Entonces ahí es como se calcula la fuerza que hace la mano. Entonces la fuerza que hace la mano simplemente es la tensión en X. ¿Y cómo se calcula la tensión en X? Seno de 30. La tensión por el seno de 30, es decir, 166.6 por el seno de 30. En pocas palabras sería 166.6 por 0.5. El ángulo siempre va a ser 30 del No, en ese cosito. caso yo lo puse 30, pues él puede estar más inclinado por ahí 60 o puede estar a 90 grados, entonces no tener ninguna componente X. Ya eso es porque yo me lo inventé ahí. ¿Ya? Entonces, esa Listo. fuerza sería 166 por 0.5, eso sería 83,3. 83.3 gramos. O sea que la fuerza que sostiene la regla sería de 83.3 gramos. ¿Listo? Entonces ahí ya quedaría resuelta la situación que nos proponen en esa guía. ¿Listo? ¿Sí quedó claro el ejemplo, muchachos? Sí, señor. Ok. Es importante que quede claro porque ahí proponen un ejercicio. Entonces voy a mostrar aquí. Bueno, aquí hacen un resumen sobre lo que son las fuerzas, las leyes de Newton y las condiciones que debe haber para que haya equilibrio. Entonces en la tarea
Bueno, estos dos ejercicios no es necesario hacerlos porque esto hace parte pues del periodo pasado. Yo ya les puse a ustedes un ejercicio de este. El ejercicio es este, el 3. ¿Listo? Y es similar a lo que acabamos de ver ahí. Aquí no se ve muy bien, aquí hay una cuerda. ¿Sí ven aquí el ángulo? Entonces aquí hay una cuerda que hace un ángulo de 30 grados. Lo que están preguntando es a qué distancia se debe ubicar esta muchacha para que esta cuerda, que dice que tiene la tensión máxima que puede soportar es 600, a qué distancia se debe ubicar esta muchacha para que esta cuerda no se reviente. ¿Listo? Entonces el ejercicio es similar al ejemplo que acabo de explicar. Les voy a ayudar un poquito haciendo el planteamiento en el tablero, pero ustedes ya lo resuelven hallando esa distancia. ¿Listo? Entonces, esta es la tarea para esta semana, resolver el ejercicio 3 de la página 8. Voy a explicar aquí más o menos qué es el planteamiento. ¿Puedo borrar ahí? Sí, señor. Profe, que si puede habilitar el chat, por favor. Que no pueden. El chat yo lo tengo inhabilitado. Sí, A mí me parece que está habilitado. a Ahí mí se me escucha, parece que no señor. está Ah, no. habilitado. Sí, hay que habilitarlo. Permitir que en su propio... Pero entonces eso aparece así por defecto. Yo no sé eso cómo... A ver, aquí dice guardar el participante puede hablar con... Ensayen ahí a ver, no sé, le moví algo ahí. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Bueno. Listo. Bueno, entonces les voy a explicar el planteamiento de ese ejercicio. Ya la resolución la hacen ustedes. Entonces el problema que proponen es una muchacha está sobre una tabla. Está aquí sobre una tabla. Y aquí hay una cuerda. Hay una cuerda que está a 30 grados o 60. Se me olvidó como el ángulo que ponen ahí. A 30 grados también, sí. Dicen que aquí el ángulo es de 30 grados. Entonces ustedes le están preguntando a qué distancia se debe ubicar ella. Ella pesa, ¿cuánto dice que pesa ella? Ah, no, no es una muchacha, es un hombre. Él pesa 500 newton. Y la barra pesa 200 newton. ¿Hasta qué distancia se puede ubicar? Listo, 500 y 200. Ustedes me están diciendo, el hombre pesa, voy a dibujarlo un poquito más lejitos. El hombre pesa 500 newton. Y la barra, o sea, todo el peso de la barra, el peso de un objeto siempre lo ubicamos en la mitad, pesa 200 newton. La pregunta es, ahí la tensión de esta cuerda es 600 newton. Entonces la pregunta es, ¿a qué distancia puede estar ubicado este hombre? Listo. Ahí no dan cuánto mide la barra. Vamos a ponerle un valor. Pongámosle que sea una barra de 2 metros. Listo. Entonces, si la barra mide 2 metros, el peso, ¿a dónde estaría ubicado? Chicos, si la barra mide 2 metros, el peso, ¿en qué distancia estaría ubicado? Se dice que el peso de un objeto no lo ubica en la mitad. En 1. En 1 metro. O sea que aquí ya sabemos un torque. El torque de la barra es el peso multiplicado por esta distancia, que es 1 metro. Esta distancia no la conocemos, esa es la que tienen que hallar.
¿Listo? Que sería peso por distancia, o sea, sería la incógnita. Y en este caso la tensión, como está en un ángulo, recuerden que para el torque únicamente tomamos ¿qué componente? ¿Qué componente es la que hace el torque en esta tensión de esta cuerda? La Y. La componente Y. Entonces aquí en este caso, la tensión en Y es la que está haciendo el torque. ¿A qué distancia está esa tensión? 2 metros. A 2 metros. Entonces el otro torque sería tensión en Y, que es tensión por el seno del ángulo por 2 metros. ¿Listo? Entonces aquí en este caso hay torques positivos y torques negativos. ¿Quiénes son los torques positivos? Los positivos son los de Y. El de la derecha hacia arriba, ¿no? Ajá, los que están hacia arriba. O sea que este es el único que está hacia arriba. Entonces si yo voy a plantear, diría tensión, insisto con este negro, tensión por el seno del ángulo por 2 metros. Ese sería el que iría, como quien dice, a la derecha. Y al otro lado del igual, ¿qué colocaríamos? Ah, bueno, la tensión la sabemos ya, que vale 600. No es necesario dejarla como incógnita. La tensión vale 600. 600 por seno del ángulo igual y por 2 metros. ¿Igual a qué cosa? ¿Quiénes están hacia abajo? Tensión en X. Tensión en X está hacia abajo. Oigo, puta, me enredé. Peso. El peso de los dos objetos. O sea que aquí sería el peso de la barra, que sería 200 newton por 1 metro, más, ¿cuál sería el otro? El peso del muchacho, ¿no? 500 newton por la distancia que no la conozco. Entonces ahí, ¿quién hay que hallar? Distancia. Distancia. Entonces simplemente se resuelve esto aquí y se despeja aquí la distancia para saber a qué distancia está ubicado el hombre. ¿Sí quedó claro cómo era el ejercicio? Sí. Ok. Entonces ese es el ejercicio para entregar la otra semana, muchachos. Pues sí. ¿Cómo? Profe, Dígame. ¿usted le puede tomar foto a eso y mandarlo al grupo? Es que no me ha dado como para el Zoom ¿No te y da pantalla ahí? La mando, Jimmy. no. Espérese, Es que el espere, yo le Zoom facilito la no vida. compartir pantalla. Pues sí me Pantalla. entiende. Sí. Normal, lo permites en compartir pantalla. Ah, ok. Pues sí, pues que pues no veo casi, no veo nada, no veo lo que él escribió. Bueno, yo les mando entonces ahorita la foto, es que no me quiere dar la que Listo, mando. profe. Listo. Gracias. Bueno, chicos. Profe, la distancia de la barra. Cogemos los 2 metros igual que usted. Pues yo lo puse 2 metros porque ahí no dan distancia, aunque uno lo puede dejar expresado, pero sí, coloquen los 2 metros, no hay problema. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, listo, Bueno, gracias. entonces nos veríamos el jueves, listo. Listo, hasta luego. Estoy bien. Ok, hasta Se luego, cuida. chicos.